Bueno, a nosotros no nos mandan pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis porque no tenemos nefrólogo, pero en el PENA sí ven pacientes en hemodiálisis. Eh, la enfermedad renal diabética es la causa más común de ingreso en diálisis y tienen una gran prevalencia de enfermedad cardiovascular estos pacientes. La insuficiencia renal crónica terminal asociada a la enfermedad renal diabética origina en los diabéticos una sobrevida menor que la insuficiencia renal crónica por otras causas, unos 22 meses menos de sobrevida. Bueno, el objetivo de la presión arterial en estos pacientes es que estén por debajo de 140/90 en el momento antes de ingresar a la diálisis y que después del procedimiento dialítico estén por debajo de 130/80. Se dice que para el diagnóstico de hipertensión es recomendable que los pacientes usen un procedimiento de monitoreo ambulatorio de presión arterial el día que no están en diálisis o que se midan la presión en su domicilio. En estos casos sería diagnóstico de hipertensión, la presión igual o mayor a 130/80 en promedio con el mapa, o de 135/85 con el monitoreo domiciliario en promedio, o si no están disponibles ninguno de los dos, que en el consultorio, en la consulta interdiálisis, digamos un día distinto de la diálisis, la presión sea mayor o igual a 140/90. Pasamos a la siguiente. Bueno, me parece que te pasaste una, o no está. No, entonces, bueno, debo haber cometido un error cuando las arreglé. Me parece que no guardé una diapo. Bueno, había una diapo donde nombraba las causas de hipertensión en la hemodiálisis, que son la hipervolemia, el uso de eritropoyetina, la activación del sistema nervioso simpático, la activación del eh, sistema renina-angiotensina-aldosterona y la disfunción endotelial. Les pido disculpas porque parece que no quedó guardada esa. Bueno, el tratamiento de la hipertensión en estos pacientes consiste en restringir la ingesta de sodio. Se puede también trabajar sobre la composición del baño de diálisis, reduciendo el sodio en el baño, optimizar el peso seco y en caso de que no se alcancen estas medidas, se pueden agregar fármacos. Calcio antagonistas, IECA, ARA2 o beta bloqueantes según la circunstancia clínica, lo que sea más conveniente. Pasamos, Luis. Bueno, también se ha visto que en esta población agregar estatinas no causa ningún beneficio. De manera que si en un paciente con diálisis encontramos una dislipemia importante, igual no está indicado agregarle estatinas. Para completar el concepto, dice que si las venía tomando, no se las saques. Pero bueno, creo que es contradictorio porque si no le da beneficio, ¿para qué la va a tomar? Pero bueno, yo les digo lo que dicen las guías. Si viene tomándola y lo incluís en diálisis, no le saque la estatina. Ahora, si lo incluís en diálisis y después encontrar la dislipemia, no lo inicies porque no tiene beneficio. Pasamos a la siguiente, Luis. Bueno, cuando vamos a tratar un paciente con diabetes tipo 2, para decidir la terapia dirigida a la glucemia, tenemos una serie de factores a tener en cuenta, ¿sí? Eh, los efectos adversos, principalmente la hipoglucemia, la duración de la diabetes, la expectativa de vida, las comorbilidades, la enfermedad vascular, las preferencias del paciente y el acceso, ¿sí? De manera que se puede ser eh, más exigente o menos exigente, más estricto o menos estricto a la hora de hacer un tratamiento. Entonces, entre un paciente que tiene
Bajo riesgo de hipoglucemia y tolera bien la medicación, tiene una enfermedad de más corta duración, tiene una larga expectativa de vida, no tiene comorbilidades importantes, no tiene enfermedad vascular, está motivado y tiene acceso a los tratamientos, uno puede ser más exigente con el tratamiento y buscar una hemoglobina 1C más baja. En la medida que estás en el lugar opuesto, es decir, que tiene alta chance de que tenga hipoglucemia o intolerancia a los medicamentos, tenga una enfermedad de mayor duración, la expectativa de vida esté limitada, las comorbilidades sean severas, tenga mucha expresión de enfermedad cardiovascular, el paciente tenga poca adherencia o motivación y esté limitado en su acceso a los medicamentos, bueno, eso se puede, te lleva a ser menos exigente con el tratamiento, ¿no? Así que todo tiene que estar adecuado a la circunstancia de nuestro paciente. La siguiente, Luis. Bueno, está muy influenciada por el estilo de vida, la terapia de la diabetes, por el peso corporal, la dieta. Así que lo primero es tratar de establecer un estilo de vida saludable, con actividad física, alimentación saludable, adecuación del peso, retiro de los hábitos tóxicos. Sí, eso aplica siempre. La siguiente, Luis. Bueno, y acá hay un tema que todos lo hemos hecho esto de alguna manera en forma intuitiva, ¿sí? ¿Cómo decidimos qué droga elegir o qué asociaciones? Lo que hicimos siempre, hoy se lo denomina un enfoque glucocéntrico, contrapuesto a un enfoque centrado en el riesgo cardiovascular. Lo vamos a analizar. Las medidas, obviamente esto aplica en diabetes tipo 2 porque en diabetes tipo 1 tenés que usar insulina, no hay otra opción. Pero en diabetes tipo 2, las medidas que hoy se llaman glucocéntricas es lo que hemos hecho de una u otra manera toda la vida. Hemos recurrido a una estrategia del mínimo costo o del mínimo aumento de peso o de la mínima resistencia a la insulina o del mínimo esfuerzo a la hora de hacer un tratamiento o de la mínima hipoglucemia. La siguiente, Luis. Tengamos en cuenta el potencial de las distintas drogas para bajar la hemoglobina glicosilada y tengamos en cuenta que cuando se hacen estos estudios para conocer el potencial, se hacen en pacientes que están haciendo medidas higiénico-dietéticas, no farmacológicas, dieta, actividad física, y en pacientes que tienen una enfermedad de reciente diagnóstico, ¿sí? Es así como sabemos que la metformina puede bajar hasta 2 puntos porcentuales la hemoglobina glicosilada, lo mismo que las sulfonilureas o la repaglinida y la pioglitazona, ¿sí? Los agonistas del receptor del GLP-1 pueden bajar hasta 1,8 puntos porcentuales, los inhibidores de SGLT2 hasta 1 punto y los inhibidores de PB4 hasta 0,8. Eso es lo máximo que podemos esperar en pacientes de reciente diagnóstico que hacen también medidas no farmacológicas. Bien. Otro tema que no tenemos que olvidar es que se está poniendo interés en esto, es que también hay alguna relación entre el tratamiento de la diabetes y las fracturas. Hay una relación favorable, estadística, con metformina, es decir, se fracturan menos. Eh, es neutro el efecto con el uso de inhibidores de P4 o agonistas del receptor de GLP-1 y se sospecha que es desfavorable, ojo con esto, con los inhibidores de SGLT2, es decir, que se fracturan más. También, mediados por hipoglucemia, puede haber más fracturas por caídas con insulina, sulfonilureas o repalinida, y está bien establecido que es desfavorable con pioglitazona, porque la pioglitazona transforma células productoras de hueso en células productoras de grasa. La siguiente, Luis.
Bueno, ¿qué son las estrategias de mínimo costo? Bueno, usar lo que es más barato, lo que tenemos disponible en el hospital para pacientes del programa de diabetes, por ejemplo, sulfonilurea, gliclazida, o las insulinas humanas en frascos, ¿sí? Ahora, cuando usamos insulina, tenemos que gastar en tiras para el automonitoreo, así que ahí ya el mínimo coste se pierde un poquito. El siguiente. Bueno, estrategia del mínimo aumento de peso la podemos obtener cuando usamos metformina o inhibidor de CGLT2, inhibidor de BP4 o agonista del receptor de GLP1. Con esto no va a haber aumento de peso y con un GLP1 va a haber una franca disminución del peso. Recuerden que nunca se asocia un inhibidor de PP4 con agonista del receptor de GLP1. Y estas estrategias además no causan hipoglucemia. La siguiente. Bueno, la mínima resistencia a la insulina o el aumento de la sensibilidad a la insulina lo podemos inducir con pirolitazona, con metformina o con un agonista de GLP1 mediado por la reducción del peso. Y estos recursos además no exponen a hipoglucemia. La siguiente. Decimos que la estrategia de mínimo esfuerzo cuando se usan asociaciones o se simplifican tratamientos. Existen asociaciones en comprimidos de metformina con piolitazona o sulfonilurea o inhibidor de PP4 o inhibidor de SGLT2. Hay insulinas premezcladas entre una basal y una acción rápida o un esquema de una insulina basal solamente a la hora de acostarse o el uso de insulinas análogas de acción prolongada con un agonista del receptor de GLP1. Ahora, la complejidad de usar insulina es que demanda automonitoreo. Y acá lo ganamos por ahí en comodidad, pero lo perdemos en acceso porque esto es más caro, salvo la insulina basal a la hora de acostarse. El siguiente. Bueno, esquemas que no den hipoglucemia. El de metformina o inhibidor de CGLT2 o inhibidor de PP4 o agonista de GLP1 o piaolitazona. Esto en ningún caso va a producir hipoglucemia. El siguiente. Bueno, y esto ahora se lo busca de alguna manera reemplazar por la estrategia basada en el riesgo cardiovascular, que viene de jerarquizar el potencial de grupos como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP1 como fármacos con beneficio cardiovascular demostrado. El tema con estas drogas es que tienen un costo superior, ¿sí? Van a tener bastante superior y menos acceso que las otras. La siguiente. Bueno, vamos a repasar estas guías de consenso de atención del paciente diabético con patología cardiovascular. La siguiente. Jerarquizan los riesgos cardiovasculares en diabéticos, los factores de riesgo con hipertensión, dislipemia, tabaquismo, el antecedente de enfermedad coronaria prematura y la presencia de albuminuria. La siguiente. Bueno, vamos a repasar los conceptos de riesgo. Alto riesgo, recuerden que era un paciente diabético que tenía 10 o más años de evolución, con algún otro factor de riesgo asociado, sin daño de órgano blanco. Y muy alto riesgo es el paciente diabético que tiene enfermedad cardiovascular, coronaria, cerebrovascular, vascular periférica, o ateromatosis subclínica o daño de órgano blanco, proteinuria, caída del filtrado glomerular, eh, microaneurismas, hipertrofia del ventrículo izquierdo o pie diabético. La siguiente. Bueno, el tratamiento hipoglucemiante en diabéticos tipo 2 con alto o muy alto riesgo. Con hemoglobinas menores de 7,5 se puede iniciar una monoterapia con metformina. Como alternativa, pone primero agonista del receptor de GLP1 o inhibidor de SGLT2.
En un tercer escalón irían inhibidor de DPP4, pioglitazona o gliclazida. En el caso de que la hemoglobina sea superior a 7,5 y menor a 9, se recomienda la terapia dual con metformina más un inhibidor de SGLT2 o un agonista del GLP-1. Alternativas serían el DPP4, pioglitazona, gliclazida. Recordar, con esto voy a insistir, nunca se asocia un DPP4 con un GLP-1. En el caso de que la hemoglobina supere el 9%, si el paciente está asintomático, terapia triple, ¿sí? Y en el caso de que esté sintomático, con diuresis osmótica y catabolismo, entonces hay que recurrir a insulina. Después podemos ver si a la insulina le dejamos también la metformina o le dejamos también el agonista del receptor de GLP-1. Puede ser, ¿sí? Pero si está con más de 9 sintomático, va insulina. Bueno, eh, muy bien. En el caso de que el paciente tenga eh, insuficiencia cardíaca, entonces hay que considerar los ISGLT2, los inhibidores de SGLT2, que están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las alternativas son las demás grupos. Siempre en los pacientes con deterioro de la función del ventrículo izquierdo van a estar contraindicadas la pioglitazona y la saxagliptina. La pioglitazona porque induce retención de hidrosalina y agrava la insuficiencia cardíaca, y la saxagliptina porque se ha observado deterioro también de la función cardiovascular con saxagliptina. Cuando los pacientes superen la hemoglobina de 7,5 hasta 9, una terapia dual que incluya ISGLT2. Y si no se alcanza el objetivo, terapia triple. Cuando la hemoglobina A1C es mayor de 9, entonces terapia triple que incluya ISGLT2 y eventualmente insulina. ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Bueno, tengan en cuenta esto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Nunca deben recibir pioglitazona o saxagliptina. Siempre considerar, y usé la palabra considerar y no prescribir, porque a veces no es posible por el costo, procurar por lo menos que tengan un ISGLT2. Y si están catabólicos, insulinización. La siguiente. Bueno, este es un cuadro para recordar, el paciente con diabetes tipo 2, con alto o muy alto riesgo. Todos tienen que estar recibiendo algún tipo de educación diabetológica, un plan alimentario, una actividad física adecuada, procurar un peso saludable y la cesación tabáquica. Y repasa objetivos de control de colesterol con estatinas, control de la presión arterial, controles glucémicos, y recordar que en los pacientes con enfermedad cardiovascular hay beneficios adicionales de los ISGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1. Y en la prevención secundaria, aspirina. La siguiente. Bueno, miren en los pies a los pacientes. Yo me dedico a eso, así que hay que inducirlos a acostumbrar a que se saquen los zapatos cuando van a un consultorio. La siguiente. Y cuando tengan un paciente preocupado por sus pies, no le den la espalda como pasa con esta imagen, ¿no? Me parece muy gráfica. Eh, la imagen que encontré en la plaza central de Salta, con la gente justo dándole la espalda a esta personita que se quiere sacar una púa de los pies. Bueno, esto es hasta acá la presentación.